Hola, bienvenidos. Espero que se encuentren bien. En el día de hoy daremos inicio al tema correspondiente a las linfaadenopatías. Entre mi compañero Samuel Luenga y mi persona Ana Quintero lo iremos desarrollando. Es importante señalar que antes de dar inicio a las linfaadenopatías o las lesiones benignas que se pueden desarrollar en el ganglio linfático, voy a dar una breve introducción de qué son los ganglios linfáticos. Además de ello, vamos a estar con nuestro compañerito Linfa que nos va a acompañar durante todo este recorrido, porque él también quiere aprender en el día de hoy. Entonces, un ganglio linfático no es más que un órgano encapsulado en forma de frijol. Se puede decir que los ganglios son los filtros del sistema linfático. Por lo tanto, su tarea consiste en filtrar y atrapar los microorganismos, es decir, bacterias, virus, parásitos, hongos, y no nada más microorganismos, sino también células cancerosas y otras sustancias indeseadas, por lo cual debe asegurarse de que estos se eliminen del cuerpo. Cabe mencionar que en todo el organismo hay cientos de nódulos linfáticos, es decir, hay un alrededor de 600 conectados entre sí por los vasos linfáticos. Es importante señalar los grupos ganglionares de mayor importancia semiológica. Esto lo podemos dividir en dos grupos. Están los ganglios periféricos y los ganglios profundos. En los ganglios periféricos encontramos los cervicales, que estos reciben la linfa proveniente de órganos cefálicos. Encontramos también los supraclaviculares, que estos recogen la linfa de la región mamaria y de las regiones viscerales abdominopelvianas por el conducto torácico. Y por último, las axilares, que estos recogen la linfa procedente de la mayor parte de la región mamaria y los miembros superiores. No obstante, en los ganglios profundos encontramos los mediastínicos, que estos recogen la linfa proveniente del pulmón y de los bronquios. Están los paraórticos, que estos son los grandes tributarios del drenaje linfático de las vísceras abdominales y pelvianas. Y por último, los inguinales. Los inguinales los podemos encontrar tanto superficiales y profundos. Estos recogen la linfa de los miembros inferiores y los genitales externos. Ahora bien, entramos en un punto muy importante y es que voy a definir los elementos celulares que podemos encontrar en la citología normal de ganglio linfático. Entre ellos ilustramos a los eosinófilos. Estos poseen un núcleo lobulado en forma típica de anteojos. Aquí hago mucho énfasis porque nada más con esta característica podemos identificarlos muy rápido en el extendido. Su citoplasma posee granulos específicos y su cromatina es de característica densa. La función de esta célula es liberar enzimas que moderan los agentes vasoactivos, fagocitan complejos antígeno-anticuerpo e intervienen en la defensa del hospedador contra parásitos. Ahora bien, podemos ilustrar también el extendido de los basófilos. Estos poseen un núcleo lobulado con leve indentaciones y un citoplasma muy granular, así tal cual como podemos ilustrarlo en la diapositiva. Por lo tanto, va a sobreponer el núcleo y este va a poseer una cromatina densa. La función de esta célula es liberar sustancias que intensifican las reacciones inflamatorias, como heparina, histamina, entre otros. Y también están implicadas en las reacciones de hipersensibilidad alérgica tipo 1. Asimismo, podemos ilustrar a los neutrófilos. Estos poseen un núcleo multilobulado de cromatina densa y un citoplasma levemente granular. La función de esta célula es que brinda protección contra infecciones bacterianas a través de quimiotaxismo. También podemos ilustrar los monocitos. Estos contienen un núcleo redondo o ligeramente indentado. Su núcleo se presenta de forma condensada y el citoplasma carece de gránulos. La función de los monocitos es que estos migran a los tejidos, donde se transforman en macrófagos, fagocitan bacterias y funcionan como células presentadoras de antígenos.
Ahora hablaré sobre la celularidad predominante de un ganglio linfático normal. Y este es el linfocito pequeño. Este constituye entre el 75 y 95% de la población total. Las características que podemos ilustrar de los linfocitos pequeños, o también llamados linfocitos maduros, es que estas células son pequeñas, ¿ok? Menores que los neutrófilos en cuanto al tamaño. Estos poseen un núcleo redondo de tamaño semejante a un hematíe, con cromatina densa y citoplasma escaso, ¿ok? Se puede decir que el citoplasma generalmente, en algunos extendidos, dependiendo de la coloración que se utilice, es levemente basófilo. También podemos ilustrar a los linfocitos de tamaño medio o también denominados linfocitos medianos. Estos poseen un núcleo con diámetro semejante a dos hematíes. La cromatina aquí se presenta menos densa y su citoplasma va a estar con mayor cantidad y de característica microvacuolado. Asimismo, podemos ilustrar a los linfoblastos o también conocidos como linfocitos grandes. Su tamaño es variable, entre 2 y 4 veces que el tamaño de un linfocito pequeño. El núcleo es redondo, excéntrico, pero la cromatina se dispone de forma más fina y difusa, la cual permite observar uno o varios nucleolos. La cantidad de citoplasma es variable, es decir, esta célula va a tener un citoplasma más abundante. Y como les dije, dependiendo de la tinción, este linfocito va a disponerse fuertemente basófilo, mientras que los linfocitos pequeños y los linfocitos medianos van a tener un citoplasma débilmente basófilo. Ahora bien, a manera de conclusión, entre los elementos celulares que también podemos encontrar en una citología normal están las células plasmáticas, o también llamadas plasmocitos. Estas derivan de los linfocitos B estimulados por un antígeno. Estas son ovaladas. Su núcleo es redondo, excéntrico, de cromatina condensada y presentan un citoplasma amplio, fuertemente basófilo. Como les dije anteriormente, esto va a depender del método de tinción. También ilustramos a los macrófagos. Estos poseen un núcleo pequeño, generalmente central, o también se puede disponer de forma excéntrica, y un citoplasma microvacuolado abundante. Cabe mencionar que los macrófagos lo podemos ilustrar tal cual como en los extendidos de citología de la glándula tiroides, como ejemplo. Es decir, ya esta celularidad ya la hemos visto en otras citologías. Por último, encontramos a las células dendríticas. Estas poseen un núcleo grande con pliegues y hendiduras prominentes y una cromatina condensada. En cuanto a su citoplasma, es bastante claro con bordes mal definidos. Cabe mencionar que toda la celularidad que les hablé anteriormente, por lo general, estas tienen una disposición o un patrón celular aislado, pero en algunas ocasiones estas células se pueden presentar en grupos. Para dar continuidad al tema, ahora sí vamos a hablar de las linfaadenopatías. Pero es que para poder entender mejor el tema, debemos de definir qué es una linfadenopatía. Bueno, esta es una afección en la que los ganglios se inflaman en respuesta a microorganismos, es decir, bacterias, virus, hongos, parásitos y no infecciosos como el lupus, o hasta se puede inflamar el ganglio porque éste está pasando por un proceso neoplásico. Entonces, el crecimiento de los ganglios linfáticos puede ser debido a incremento en el número de macrófagos y linfocitos durante la respuesta a los antígenos, proliferación in situ de macrófagos o linfocitos malignos e infiltración por células malignas neoplásicas. Cabe mencionar que etiológicamente, si el ganglio se inflama por un microorganismo, estos pueden ser, en ejemplo, el virus de inmunodeficiencia humana. Entre bacterias tenemos los streptococos, entre los hongos el histoplasma capsulatum y los parásitos el toxoplasma gondii.
En cuanto a la clínica, en el contexto en el que se encuentra la adenopatía, tenemos la sudoración profusa, hiporexia, astenia, fiebre, dolor e inflamación dependiendo de donde se encuentre el ganglio. Cabe mencionar que son patológicos los ganglios que miden más de 0,5 centímetros en el codo, 1,5 centímetros en la ingle y 1 centímetro en el resto de las regiones. Si superan más de los 4 centímetros, hay que hacer un diagnóstico precoz, es decir, un diagnóstico inmediato. En cuanto a la valoración clínica, debemos de tomar en cuenta tres aspectos, entre ellos la naturaleza de la tumoración. ¿Qué quiere decir esto? Que la simple aparición de una tumoración superficial no es suficiente para asegurar que la misma corresponde a una adenopatía. Muy importante tenerlo en cuenta en localizaciones cervicales e inguinales. En ejemplo, una tumoración superficial en la región cervical puede corresponder a hipertrofia de la glándula tiroides o de la glándula salival parotidea. Y en la región inguinal se suelen confundir con hernias. Otra característica para la valoración clínica es el tamaño. Por lo general, a partir de 1 centímetro de consistencia dura, con un periodo de evolución de 3 semanas en adelante, se considera una adenopatía. Y por último, ilustramos las características físicas. Las adenopatías de origen infeccioso o inflamatorio suelen ser dolorosas, de consistencia blanda, a veces fluctuantes, y la piel superficial suele estar caliente y eritematosa. En cuanto a las adenopatías de origen linfomatoso, suelen ser indoloras, de consistencia elástica. Buenas, mi nombre es Samuel Luenga y a continuación le daré inicio a mi ponencia con el diagnóstico de lesiones benignas en ganglio linfático. Primordialmente esta debe comenzarse con una buena amnesis, una exploración física y estudios analíticos, aunque a veces no son suficientes y haya que recurrir a pruebas complementarias como por ejemplo la ayuda de las biopsias. En cuanto a la amnesis, estos son un conjunto de datos que recogen en la historia del paciente, la historia clínica del paciente, con un objetivo diagnóstico. Se debe considerar la edad como medida de orientación, además de la valoración de antecedentes familiares y otros datos de ayuda como lo son la etiología infecciosa en caso de sospechas por infecciones de tuberculosis, rubiola o toxoplasmosis, y los antecedentes personales como lo son las cirugías recientes, adicción a las drogas, promiscuidad sexual, homosexualidad, inmunodepresión, toma de fármacos, profesión, ocupaciones habituales, contactos con animales, contactos infecciosos y en ocasiones viajes. También es muy importante considerar el contexto clínico que se le da si hay lesiones cutáneas infecciosas o síntomas generales. Es muy importante también valorar como aspectos el tiempo de evolución de las adenopatías, ya que si estas son de inferior a 15 días probablemente sean de origen infeccioso o por enfermedades etiológicas malignas. Si son superior a un mes, es posible que estas sean de origen tuberculoso o neoplásico. Además, se tiene que tomar en cuenta los hallazgos y signos inflamatorios, y la localización nos pueden ser de gran ayuda a la hora de realizar un diagnóstico. En cuanto a la exploración física, esta se tiene que va de la mano del médico, puesto que este querrá revisar todas las posibles zonas de inflamación en los ganglios, como lo son los ganglios del cuello, los axiales, los de la ingle, mediante la palpación de la superficie de la piel, para ver y tomar en cuenta aspectos como el tamaño, la sensibilidad, el calor y la textura del sitio en el que se palpe. El sitio de los ganglios linfáticos inflamados y otros signos y síntomas le ofrecerán al médico pistas sobre las causas de fondo. Muy bien, por otra parte se tienen lo que son las exploraciones complementarias, como lo son el hemograma, la extensión de sangre periférica, la velocidad de sedimentación globular y el test de COPS. Por otro lado, estudios bioquímicos como lo son la función hepática, función renal, bilirrubina, fosfatasa alcalina, ácido fólico, hierro y vitamina B12. Enfocados hacia la microbiología se tienen lo que son las serologías y estudios específicos
de microorganismos en particular, como lo son los estudios hacia el megalovirus, la toxoplasmosis, el VIH, el virus de hepatitis B, la rubiola, entre otros. Como pueden ser también el TAC torácico abdominal, que permite la valoración. Ok, a continuación se le da inicio a la explicación de la toma de muestra por PAF. Se tiene que este procedimiento es bastante sencillo y de muy bajo costo monetario. Primordialmente se da inicio al procedimiento indicándole al paciente que debe recostarse sobre la camilla dejando caer la cara en posición contraria a la localización del ganglio inflamado, bien sea si este es el caso en el que la muestra vaya a ser tomada en un ganglio en el que se ubique en el cuello. Luego se procede a la desinfección de la zona de punción. Posteriormente se localiza la ubicación del ganglio mediante una ecografía. Luego se procede a introducir y extraer la cantidad de muestra necesaria mediante la punción de la aguja fina. Muy bien, ahora damos continuidad a la linfadenitis necrotizante o la linfadenitis de Kikuchi. Primordialmente se tiene que ser relacionado con factores de reacción inmune generada o inducida por agentes infecciosos. Es una enfermedad limitada que clínicamente se caracteriza por adenopatías cervicales de tamaño mediano, asociada a fiebre elevada antes o después de la inflamación de los ganglios linfáticos, astenia, sudación, náuseas, vómitos, diarreas en ocasiones y escalofríos, además de presencia de predilección por el sexo femenino de la raza asiática. Su etiología, por otra parte, tiene relación a procesos infecciosos, a algunos virus tales como el adenomavirus, el parvovirus, el virus del grupo de herpes, tanto como el 6 o el tipo 8, el virus de Steinbach, el citomegalovirus, como con reacciones autoinmunes. Por su parte se describen tres subtipos: el tipo proliferativo, el tipo necrotizante y el tipo santomatoso. En realidad estos tipos no son más que diferentes patrones en diferentes momentos de evolución. Muy bien, a nivel citológico, en los frotis en general presentan alta celularidad con patrón de polimorfo reactivo y presencia de macrófagos con cuerpos tingibles. Además de abundante material necrótico en todo el frotis, los hallazgos claves son la presencia de importante cariorrexis con numerosos restos nucleares sueltos por todo el frotis y la presencia de histocitos pequeños. Estos últimos presentan dos morfologías características, una con núcleo de media luna y los restos nucleares fagocitados o con núcleo muy convolucionado. Muy bien, en cuanto a la linfadenitis de Peringer-Kuchinga, se tiene que clínicamente se caracteriza por la presencia de adenopatías cervicales de larga evolución en pacientes jóvenes. Desde el punto de vista etiológico, este podría tener relación tanto en los procesos infecciosos frente a algunos parásitos, como por ejemplo el Toxoplasma gondii, que produce la toxoplasmosis. En cuanto a los criterios citomorfológicos, podemos ilustrar que en este tipo de extendido vamos a ver una presencia de microgranulomas, compuesto por células epiteloides con cromatina finamente granular y núcleos alargados en forma de zanahoria. Como dato curioso, les voy a dar, y es que en algunas ocasiones es posible identificar al agente causal en el material. Por lo general, en este tipo de linfaadenitis es el Toxoplasma gondii. Ahora bien, como caso clínico exponemos otro tipo de linfadenitis, el cual corresponde a granulomatosa. Cabe mencionar que este tipo de linfadenitis se puede exponer en dos cuadros citológicos dependiendo de su tiempo de evolución. En este caso corresponde a
una linfadenitis granulomatosa necronizante. Pero esta también se puede ver granulomatosa sin necrosis. Como datos clínicos tenemos de que esta es una paciente de sexo femenino con una edad de 26 años, es decir, es una paciente relativamente joven y como antecedentes familiares la paciente indicó que su madre es diabética. Como antecedentes personales tenemos de que esta paciente sufrió hace 2 años de un TBC pulmonar y de sintomatología ella presentó fiebre, sudoración nocturna, inflamación del ganglio cervical izquierdo. A esta paciente se le realizó como pruebas complementarias un estudio ecográfico del nódulo cervical del lado izquierdo para medir el tamaño de dicha tumoración, oscilando entre 1 centímetro aproximadamente. Seguidamente se le solicitó realizar punción por aguja fina. Por último, a la paciente se le realizó como prueba complementaria el cultivo celular para ver si la paciente estaba pasando por algún proceso infeccioso causado por algún microorganismo. Entre los hallazgos citomorfológicos se ilustró o se observó un grupo de células epiteloides que conforman granulomas, presentando núcleos con cromatina fina con ligero refuerzo en su membrana nuclear. El citoplasma estaba mal definido y además de ello ilustramos un fondo necrótico, la cual el diagnóstico arroja una linfadenitis granulomatosa necronizante. Cabe destacar que a los 20 días de la toma de muestra en busca de microorganismos específicos, los cultivos resultaron positivos para Mycobacterium tuberculosis. Ahora bien, muchachos, vamos a poner en práctica lo que aprendimos durante esta microclase del día de hoy. Entonces, la dinámica va a consistir en que se ilustra 3 microfotografías, en la cual la primera corresponde a un tipo de linfaadenitis. Ustedes deberían de colocarme qué tipo de celularidad presente hay en ese extendido y realizarme el respectivo diagnóstico. En cuanto a la microfotografía número 2 y número 3, como dato curioso les voy a dar que es un tipo de celularidad presente en la citología normal de ganglio linfático. Suerte.